Raúl vivía solo en un pequeño departamento, un lugar apenas iluminado por un par de bombillas viejas y una lámpara de noche que había heredado de su abuelo. Era un objeto sencillo, con una pantalla de tela color crema, algo desgastada por los años, que siempre ocupaba su lugar en la mesita junto a la cama. Raúl tenía una costumbre muy arraigada: apagarla justo antes de dormir. La luz, por más tenue que fuera, le molestaba para conciliar el sueño. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. Cada mañana, sin excepción, la encontraba encendida. Estaba completamente seguro de haberla apagado antes de cerrar los ojos. Al principio lo tomó con humor, pensando que era un simple descuido. «Ya me estoy volviendo viejo», se decía a sí mismo con una sonrisa resignada. Pero la broma perdió su gracia a medida que el patrón se repetía. Día tras día, la misma escena. Despertaba con el cuarto bañado en esa luz amarillenta. La situación pasó de ser una anécdota curiosa a una fuente de inquietud. Una noche, Raúl decidió que era suficiente. Iba a poner a prueba su propia memoria, o lo que fuera que estuviera pasando. Se metió en la cama, extendió el brazo y apagó la lámpara. Giró el interruptor, sintiendo el clic familiar. Luego, para estar doblemente seguro, se inclinó y desconectó el cable del enchufe de la pared. Lo dejó tirado en el suelo, lejos del contacto. Con esa certeza, finalmente, se durmió. A la mañana siguiente, un peso frío se instaló en su estómago. La lámpara estaba encendida, brillaba con una luz imposible, irreal, porque el enchufe seguía desconectado en el suelo. Ese detalle lo heló por completo. No había una explicación lógica. No era un cortocircuito, no era un fallo eléctrico, era algo más. A partir de ese día, el sueño de Raúl se convirtió en una batalla perdida. Las noches se alargaban, llenas de una vigilia tensa. Se pasaba horas mirando la lámpara, esperando que algo ocurriera, luchando contra el agotamiento. Una madrugada, el resplandor familiar lo sacó de un duermevela. La luz se había filtrado a través de sus párpados. Estaba encendida otra vez. Miró el reloj digital en la misma mesita. 3:33. El número pareció grabarse a fuego en su mente. Respiró hondo, tratando de calmar el pulso acelerado. Se levantó con cuidado, se acercó y la apagó manualmente. Pero al retirar la mano del interruptor, notó algo extraño. El calor que emanaba del foco no era el calor seco y normal de una bombilla. Era un calor húmedo, denso, casi orgánico, como si alguien hubiera estado sujetándolo con la mano durante mucho tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba solo. La idea de que estaba perdiendo la razón se aferraba a él con fuerza. ¿Estaba imaginando todo? ¿Era el estrés? ¿La soledad? Necesitaba una prueba, algo tangible que confirmara o negara sus sospechas. Así que decidió grabarse mientras dormía. Tomó su celular, lo apoyó contra unos libros en la estantería frente a su cama, asegurándose de que la lente apuntara directamente a la mesita y a la lámpara. Le dio a grabar y se metió en la cama, forzándose a relajarse. Esa noche, como ya esperaba, despertó con la luz encendida. Sin siquiera pensar, saltó de la cama y corrió a por el celular. Con manos temblorosas, detuvo la grabación y empezó a reproducirla. Al principio, la pantalla solo mostraba la oscuridad de la habitación y su figura inmóvil en la cama. Pasaron las horas en cámara rápida. Nada. Luego, de repente, la lámpara comenzó a brillar. No hubo un clic, no hubo un parpadeo. Simplemente la luz floreció desde adentro, por sí sola. Y entonces lo vio. Algo que le hizo soltar un quejido ahogado. Desde el interior de la pantalla de tela surgió una mano oscura y delgada, con uñas largas y sucias, que palpó el interruptor con una familiaridad aterradora y lo giró.
Después, con una lentitud insoportable, la mano se retiró hacia el interior de la lámpara, desapareciendo en la tela como si se la tragara. Raúl casi deja caer el celular. El terror puro lo paralizó. Ya no era una sospecha, era una certeza. Había algo viviendo dentro de la lámpara de su abuelo. Esa misma noche, armado con la terrorífica prueba de la grabación, Raúl decidió enfrentarlo. Tenía que saber qué era. Se acostó en la cama, pero esta vez no intentó dormir. Fingió. Reguló su respiración, haciéndola lenta y profunda. Mantuvo el cuerpo completamente rígido, los músculos tensos bajo la manta. Esperó. Los minutos se sentían como horas. El silencio del departamento era absoluto, solo roto por el latido de su propio corazón que martillaba contra sus costillas. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 3:33, la lámpara parpadeó una vez y se encendió. Raúl no se movió, pero por el rabillo del ojo, manteniendo los párpados casi cerrados, observó. Vio cómo algo se movía dentro de la pantalla de tela. Una silueta pequeña, oscura, como si una criatura estuviera encogida allí, agazapada en el interior. El miedo amenazaba con desbordarlo. Para probar su teoría, fingió moverse en sueños, girándose ligeramente hacia el otro lado. Al instante la luz se apagó. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Y entonces, una voz áspera, seca como hojas muertas, susurró desde la lámpara, tan cerca de su oído que sintió un aliento frío. «Ya sé que me ves». A partir de esa noche todo se descontroló. La lámpara no volvió a apagarse jamás. Permanecía encendida día y noche, desafiando cualquier intento de Raúl por someterla. Desenchufaba el cable, pero la luz seguía ardiendo. Cubría la pantalla con una manta gruesa, pero el resplandor amarillento se filtraba a través de la tela, tiñendo la habitación con un parpadeo antinatural y enfermizo. El sueño se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros comenzaban, saliendo desde la tela de la lámpara, atormentándolo. «No cierres los ojos. Hoy no te duermas. Mírame». La voz era una lija en su cerebro, raspando su cordura poco a poco. Raúl estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, prisionero de la luz y de los susurros en su propia habitación. Desesperado, al borde del colapso, Raúl tomó una decisión. Tenía que deshacerse de ella. No podía seguir viviendo así. Agarró la lámpara, sintiendo una vibración extraña en el cable, como si fuera un nervio vivo. Bajó corriendo las escaleras del edificio y la llevó hasta el contenedor de basura de la calle. Sin pensarlo dos veces, la arrojó dentro con toda la fuerza que le quedaba, escuchando el golpe sordo contra otros desechos. Sintió un alivio inmenso. Volvió a su departamento, subió las escaleras casi de dos en dos, con la esperanza de encontrar por fin la oscuridad y el silencio. Pero al abrir la puerta de su cuarto, el corazón se le detuvo. Allí estaba, sobre la mesita de noche, en su lugar de siempre, encendida. La pantalla de tela se movía rítmicamente, como si algo estuviera respirando dentro. El cable vibraba en el suelo. Raúl soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia y terror puro. La levantó con violencia, dispuesto a estrellarla contra el suelo, a hacerla pedazos. Pero antes de que pudiera hacerlo, la tela se rasgó desde dentro. Por la abertura asomó un ojo oscuro, enorme y sin párpado que lo miró fijamente, y la voz, ahora más clara y cercana que nunca, repitió: «Ahora no necesito la luz para verte». Al día siguiente, un vecino, preocupado por los gritos de la noche anterior y la falta de respuesta, llamó a la policía. Los agentes encontraron el departamento vacío. No había señales de Raúl. Sobre el suelo, junto a la cama deshecha, yacía la lámpara de noche. Estaba intacta, encendida. Uno de los policías, un hombre práctico y sin paciencia para rarezas, se acercó y la apagó.
Se dio la vuelta para seguir con la inspección, pero entonces notó que el resplandor amarillento volvía a iluminar la habitación. Se giró. La lámpara estaba encendida de nuevo y sigue encendida, siempre encendida.